¿Listos para dar inicio Buenos días, a la Beatriz. jornada? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Bueno, qué bonito, qué bonito. Qué bonito reencontrarnos un día más con ese ánimo, ese entusiasmo, poder continuar en avanzada, creo yo, ¿no? Aunque hace falta algo, ¿no? Sí hace falta ese contacto humano, estar reunido con los compañeros, sí, ¿verdad? Pero bueno, ya vendrán mejores momentos. Entonces, nosotros la clase anterior analizamos uno de los elementos del parto. Y ese uno correspondía al motor del parto, ¿verdad? Creo que lo analizamos en toda su extensión, si mal no recuerdo. Consecuentemente, el día de hoy vamos a referirnos al segundo elemento del parto. En este caso, el canal del parto. Canal del parto, ¿verdad? Bien, cuando decimos canal del parto, está significando la vía que el feto tiene que recorrer para su expulsión. Eso es, ¿verdad? La vía que el feto tiene que recorrer para su expulsión. Y como yo no me canso de decir que el parto es un acto mecánico, en el supuesto no consentido de que estemos hablando de el tránsito de un automóvil por una vía, la vía tiene que estar despejada, ¿verdad? Para que pueda continuar su trayecto. En este caso, si en ese canal o en esa vía hubiese algún obstáculo, el feto no va a poder franquearlo, no va a poder atravesar. De ahí que se hace necesario entonces que nosotros recordemos ciertas características de ese canal del parto para aprenderlas a evaluar, para aprenderlas a valorar y poder definir o decidir a tiempo y en el momento adecuado si ese parto va a ser viable por esa vía o no. Entonces, ese es el interés que denota este contenido, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla y ustedes me indican si estamos apreciando o no lo que se va a publicar. Una pregunta, bueno, lo que pasa es que dice mi compañera Celina Post, si la podría aceptar. Ay, que esto ya no me está cuadrando nadita. Pero no veo yo aquí. No veo que estén en lista de espera. Objetriz, buenos días. Le quería decir que estoy teniendo problemas con mi cámara, que si habría algún inconveniente al recibir la clase, sí. Bueno. Gracias. Si se observa la diapositiva. Sí, Beatriz. Sí. Ya, correcto, entonces vamos a dar inicio a esto. Nos vamos a referir ahora al canal del parto, ¿verdad? Entonces, bien, nos habíamos anticipado ya en decir que el canal del parto es la vía que recorre el feto para su expulsión. Así de sencillo, ¿verdad? La vía que recorre el feto para su expulsión. Esa vía
obviamente pues tiene que estar totalmente despejada, decíamos, sin ningún obstáculo para que ese recorrido pueda realizarse de manera normal. Dice acá, el canal del parto adopta una forma de un conducto acodado, es decir, forma una acodadura. Yo no sé, ustedes habrán observado los tubos de las cañerías de los lavatorios que tienen una parte curva, ¿verdad? Por eso dice un canal acodado con un eje curvo de aproximadamente 90 grados. Entonces está significando que ese canal es así, ¿verdad? No es recto, sino que tiene esa curvatura y el feto tiene que salvar esa parte curva. Por eso es que se ve obligado a realizar una serie de movimientos que se llaman los movimientos cardinales del parto, para poderse adaptar y poder salvar esa curva de ese canal, ¿verdad? El canal del parto está constituido por una porción eminentemente ósea, me estoy refiriendo en este caso a la pelvis, y una porción blanda, me estoy refiriendo a los músculos que recubren a la pelvis, al segmento inferior, al cuello uterino, a la vagina, a la vulva y el perineo. Todas esas estructuras blandas en el momento del parto se distienden y forman un solo todo. Por eso se dice canal, ¿verdad? Canal blando. Entonces estamos, dice, la porción eminentemente ósea corresponde a los huesos de la pelvis, en este caso pelvis menor, porque es allí donde el feto va a realizar todo. Y la parte blanda son los músculos que recubren a la pelvis, el segmento inferior, el cuello uterino, la vagina, la vulva y el perineo. Y una vez dilatados, obviamente forman esa estructura que se llama canal blando. Entonces estamos, ¿verdad? El canal del parto no es recto. El canal del parto tiene una curvatura, una acodadura, que justamente esa acodadura coincide con el hueso sacro, ¿verdad? La curvatura del sacro. Allí forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Bien. ¿Tenemos claro esta parte, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces, canal óseo del parto. La pelvis está formada por los coxales, ¿verdad? Hacia adelante por la sínfisis de pubis y hacia atrás por el sacro, ¿ya? Este armazón no es rígido ni estático, sino que tiene cierta movilidad, ¿verdad? Entonces, en el embarazo, esa estructura tiende a reblandecerse por la acción de la hormona relaxina. La relaxina es una hormona que va a reblandecer los cartílagos articulares, dándole cierta movilidad, podríamos decir, de forma que a nivel de la sínfisis púbica, que sabemos es el sitio donde se unen los dos pubis, proporciona una pequeña amplitud, ¿sí? Lo que va a permitir ampliar ese punto de salida para el feto. ¿Estamos? Bien. Ahí está la conformación de la pelvis, dice los dos coxales o ilíacos, el sacro y el coxis, ¿verdad? Los dos coxales o ilíacos, el sacro, aquí es donde se forma la curvatura que decíamos, y el coxis acá abajo. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, clásicamente, este canal óseo del parto o a la pelvis se la divide en dos segmentos anatómicos. El uno, pelvis mayor o falsa, el otro, la pelvis menor o verdadera, ¿verdad?
pelvis mayor o falsa y pelvis mayor o verdadera. Entonces decimos pelvis mayor o falsa, como su nombre lo indica, mayor, es bien amplia, ¿verdad? Pero en obstetricia le damos ese nombre de falsa, ¿por qué? Porque el feto no va a realizar ningún movimiento allí. Todo va a estar centrado en esta parte de acá que se llama pelvis menor. Si bien es cierto, es más reducida en sus diámetros, pero es allí donde el feto necesaria y obligadamente tiene que realizar sus movimientos para poder franquear esa estructura. También le dicen pelvis obstétrica, ¿verdad? Y justamente por lo que decíamos, de que es allí donde el feto va a cumplir o va a realizar sus movimientos, ¿no? Entonces, pelvis mayor o verdadera, llamada así por la amplitud que tiene, pelvis mayor o falsa, pelvis menor o verdadera, y acá abajo obviamente está el suelo perineal, ¿sí? Entonces, sí nos ubicamos bien y bonito, ¿no? Pelvis menor. Esta de aquí, todo esto, ¿ya? Promontorio, sacro. Y la pelvis mayor, toda esta estructura de acá, todo esto grandote de acá, ¿verdad? Como se dice, grande, grande, aunque no ande, ¿no? Entonces la pelvis mayor o falsa, se la llama como tal, decíamos, porque el feto no va a cumplir. Si bien es cierto, sirve de apoyo, pero el feto no cumple ninguno de sus movimientos a ese nivel. Bien. Desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista clínico, entonces, a la pelvis menor se la divide en estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Estamos. Estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior. ¿Ya? Estrecho superior, formado por el promontorio, que sabemos es la articulación de la quinta lumbar con la primera sacra. Ese es el promontorio. Ese es formado por el promontorio, que está constituido por la articulación de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra. ¿Quién más? Los alerones del sacro, articulaciones sacroiliacas y las ramas horizontales del pubis. Aquí está el pubis, ¿verdad? Ramas horizontales del pubis. Promontorio, alerones del sacro, articulaciones sacroiliacas y ramas horizontales del pubis. Aquí es donde converge el pubis, donde decía yo que esta parte se reblandece un poco y cede un poquito de amplitud para que el feto pueda franquearlo. Bien. En el estrecho superior de la pelvis vamos a considerar diámetros anteroposteriores, diámetros oblicuos y diámetros transversos. Entonces, cuando decimos diámetros anteroposteriores, está significando anteroposteriores, ¿verdad? Anteropubis, posterior, promontorio, sacro. Anteroposterior, es decir, que va de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ¿verdad? Dentro de estos diámetros tenemos, por ejemplo, el conjugado anatómico, ¿verdad? Conjugado anatómico que va desde el borde superior de la sínfisis púbica, acá arriba, borde superior de la sínfisis púbica, hasta el promontorio. ¿Sí? Conjugado anatómico, borde superior de la sínfisis púbica hasta el promontorio. Normalmente mide 11 centímetros, ¿verdad?
pregunto yo, ¿será posible que en el momento en que yo estoy practicando el tacto vaginal pueda determinar la dimensión de ese diámetro? Con un tacto bimanual, no. Al practicar el tacto, porque esto es lo que yo hago, ¿verdad? Tengo entreabierto la comisura anterior de los labios mayores y por aquí introduzco mi mano y trato de, ¿verdad? Trato de llegar para determinar la dimensión de este diámetro que se llama conjugado anatómico. ¿Será posible que yo lo pueda determinar digitalmente? No, ¿verdad? No. Va a ser imposible porque eso está arriba y atrás. Salvo que ese promontorio fuese demasiado prominente, lo pudiera palpar. Eso me está indicando entonces que esa pelvis está reducida en el estrecho superior. Normalmente en una pelvis constituida no podemos palpar el promontorio, no se palpa el promontorio, no porque yo no sepa dónde queda. Yo estoy conociendo y recordando en este momento dónde queda el promontorio, pero no lo puedo palpar. ¿Por qué? Porque está bien arriba, ¿verdad? Decimos, es la articulación de la primera sacra con la quinta lumbar, entonces mi mano no va a acceder, salvo que sea muy marcado, salvo que ese promontorio esté sobresalido, ¿verdad? Cuando yo palpo promontorio, debo de verificar entonces si lo que estoy tactando corresponde o no a un verdadero promontorio. Es que hay ocasiones en las cuales cierta anomalía en la configuración pélvica provoca que esta lumbar ceda vértebras al promontorio. Entonces se produce allí una sacralización y eso hace que yo crea que lo que estoy tocando es promontorio. Entonces yo tengo que descartar. Para descartar, ¿qué hago? Con mis dedos recorro la carilla anterior del sacro. ¿Qué voy a encontrar allí? Cuando yo recorro la cara anterior del sacro, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué hay aquí? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Digo, con mis dos dedos así, recorro esa carilla anterior del sacro. ¿Qué voy a encontrar allí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos algo o no se observa. Orificios. Orificios, efectivamente, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de promontorio normal, mis dedos van a caer sobre esos orificios y va a provocar dolor en esa paciente. Va a provocar dolor en esa paciente. Eso me va a permitir a mí descartar que si lo que yo estoy tactando acá corresponde a un verdadero o falso promontorio. Normalmente no debería de doler, ¿verdad? Pero en tratándose de un falso promontorio, el hecho de que mis dedos topen estos orificios hace que yo considere que lo que hay allí es un falso promontorio, ¿verdad? Segundo diámetro, conjugado obstétrico o verdadero. Si nosotros vemos aquí, es un diámetro pequeñito, ¿verdad? Mide 10.5 centímetros. Mide 10.5 centímetros. Bien. Y justamente en este diámetro es que la presentación se encaja. En este diámetro se produce el encajamiento de la presentación, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo, hay que recordarlo. Este conjugado obstétrico abarca desde aquí este puntito, que es la parte posterior del pubis, es decir, retropubis,
hasta el promontorio. ¿Sí? Retropubis hasta el promontorio. ¿Lo podría determinar? No, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a tener acceso a la parte posterior del pubis? Va a ser bien complicado, ¿verdad? Llegamos a este otro diámetro que se llama conjugado diagonal. Conjugado diagonal que va desde el borde inferior de la sínfisis púbica, aquí si apreciamos, borde inferior de la sínfisis púbica hasta el promontorio. Mide borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio y mide 12.5 centímetros. Pregunto yo, ¿será posible que pueda yo determinar la dimensión de ese diámetro? ¿Qué me dicen ustedes? Yo practico el tacto, está así, ¿verdad? Con mi misura vulvar anterior, practico mi tacto y llego. ¿Lo podré determinar? ¿Podré determinar la dimensión de ese diámetro? ¿Qué dicen ustedes? Yo opino que no. Yo digo que sí. Creo A ver, que ¿por qué dice que no? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué dijo que no? Yo, César, lo que pasa es porque para palparlo estamos viendo que debería tocar hasta el promontorio nuevamente. ¿Ya? Y estábamos hablando de que el promontorio no debería ser palpable en ocasiones normales. No debe de palparse, ¿verdad? A duras penas por allí medio se toca una pequeña línea, ¿verdad? Pero en todo caso, esa dimensión de ese diámetro yo sí la puedo establecer y ya vamos a decir cómo la establecemos. Y es muy importante, ¿verdad? La determinación de ese diámetro es muy importante. Decimos, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué diré yo que es muy importante? Porque así determino si es apto para los diámetros cefálicos. El 12.5, porque es importante. porque ahí están las espinas. No, mija, si estamos en estrecho superior. No, ella me hizo una distosia pélvica por gusto, ¿sí? Estamos en estrecho superior. Es importante, ¿por qué? Porque indirectamente la dimensión de este diámetro me va a permitir a mí determinar la dimensión del conjugado obstétrico. Indirectamente me va a permitir determinar la dimensión del conjugado obstétrico. ¿Verdad? ¿Cómo? A la dimensión que yo obtenga le resto 2 centímetros. Le resto 2 centímetros. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué 2 centímetros? Por la estructura ósea, por los músculos, los ligamentos que recubren y todo lo demás, ¿verdad? Le resto esos 2 centímetros. A ver, en el supuesto caso que yo haya establecido que el conjugado diagonal mide 12.5 centímetros, réstele 2 para ver cuánto le da. 10.5. 10.5, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que recuerden. A la dimensión que nosotros obtengamos respecto de este conjugado diagonal, se le resta 2 centímetros e indirectamente yo conozco cuál es la dimensión de ese conjugado obstétrico. ¿Estamos? Bien. Luego, cuando estemos viendo la pelvimetría interna, allí vamos a ver cómo se determina la dimensión de ese diámetro, ¿sí? Pero hasta tanto en cuanto tengamos presente. Entonces, se llaman anteroposteriores, porque si vemos acá, van desde la sínfisis púbica hacia el promontorio, es decir, de adelante hacia atrás.
borde superior de sínfisis púbica promontorio, conjugado anatómico, ¿verdad? En anatomía les dan otros nombres, ¿no? Dicen promonto subpúbico, promonto retropúbico, ¿sí, no? Ya, acá les llamamos así los tres conjugados, conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. ¿Tiene importancia el conjugado obstétrico? Sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el de las mínimas dimensiones, ¿verdad? En este caso, 10.5. Y en segundo lugar, porque es aquí donde se produce el encajamiento de la presentación. ¿Tiene importancia el conjugado diagonal? Sí, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque indirectamente, restándole dos puntos, me permite obtener la dimensión del conjugado obstétrico. Dicho esto, entonces, nos vamos a los diámetros oblicuos del estrecho superior. En el estrecho superior también hay diámetros oblicuos, decíamos, ¿no? Entonces, son dos, el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho. Oblicuo izquierdo y oblicuo derecho. ¿Parten de dónde? De la articulación sacroiliaca, ¿sí?, hasta la rama horizontal del pubis. Articulación sacroiliaca hasta la rama horizontal del pubis, ¿sí? Izquierdo y derecho. El izquierdo mide 12.5 centímetros y el derecho 12 centímetros. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y por qué esa diferencia? Porque recordemos que dentro de esto hay contenidos órganos pélvicos, órganos abdominales, ¿verdad? El intestino, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que exista esa reducción a ese nivel. Dirán ustedes, pero entonces aquí no hay mayor importancia con estos diámetros porque son bastante grandes, ¿verdad? 12 y 12.5 centímetros, pero en todo caso, de encontrarse reducido, como suele ocurrir en algunos tipos de pelvis, podríamos encontrar nosotros algún obstáculo. Bien. Diámetros transversos del estrecho superior de la pelvis. Entonces, transverso anatómico y transverso útil. Transverso anatómico y transverso útil. Fíjense usted, transverso útil, ¿por qué? ¿Qué observan aquí ustedes? ¿Qué observan ustedes en esta gráfica? Cuando nos estamos refiriendo a los dos diámetros transversos. A la apertura que tiene el estrecho inferior. Estamos viendo sí, que uno es más amplio que el otro, ¿verdad? Uno es más amplio que el otro. Entonces, los diámetros transversales, decíamos, está el transverso útil, que es este, que une la parte media de las líneas innominadas, ¿verdad? Y es equidistante, fíjese, equidistante entre el promontorio y el pubis, es decir, está a mitad de distancia entre el promontorio y el pubis. Por eso se lo llama como tal, por eso se lo llama transverso útil, porque es el que utiliza la cabeza, ¿sí? Y porque tiene menor dimensión que el anterior, ¿verdad? Este transverso útil mide 12.5 centímetros. Mide 12.5 centímetros. Y este transverso anatómico, ¿ya? Este transverso anatómico mide 13 centímetros. Mide 13 centímetros, es muy amplio, por lo tanto, pues tiene menor importancia dentro del mecanismo del parto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que une? Dice, une las partes más distantes de las líneas innominadas. Las partes más distantes de las líneas innominadas. Dirán ustedes, bueno,
Como tiene 13 centímetros, allí no va a poder producirse una distosia de canal, porque es bien amplio, es bien grande, ¿verdad? Sí o no. La lógica y el sentido común observando este gráfico nos haría quizás pensar lo contrario. ¿Podrán ocurrir, pregunto yo, podrán ocurrir allí distocias de canal a ese nivel? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pensemos un poquito. ¿Podrán ocurrir allí distocias de canal? Si me dice sí, ¿por qué? Si me dice no, ¿por qué? Vamos. Repito. Este diámetro que se llama transverso anatómico es una línea imaginaria, ¿verdad? Que abarca de las partes más alejadas, más distantes de las líneas innominadas. Consecuentemente, entonces, la dimensión es de 13 centímetros. ¿Sí? Y el de acá, que se llama transverso útil, que marca la distancia que hay desde la parte media de las líneas innominadas y es equidistante entre el promontorio y la sínfisis púbica. Mide 12.5 centímetros. Entonces, de los dos, ¿cuál sería importante desde el punto de vista obstétrico? El transverso útil. Transverso útil, ¿por qué? Porque, no sé, al momento de ya, o sea, de la labor del parto, el coxis no es el que hace nutación y contranutación. Y eso es lo que, no sé, para que no choque la cabeza. No, los movimientos de ¿cómo es que se llama? De nutación y de contranutación se realizan es abajo, en el coxis, que hay la retropulsión del coxis, entre otros, pero acá arriba no, recién está arriba el feto, está arriba la presentación, está en el estrecho superior, ¿verdad? Pero a lo que yo iba era, si nosotros lo vemos desde el punto de vista anatómico, ese transverso anatómico mismo está, dice X, está más próximo ¿a dónde? Al promontorio. ¿Sí lo vemos? Está más próximo al promontorio, ¿verdad? Entonces, si ese promontorio es muy marcado, obviamente que allí el feto va a tener dificultades, es decir, la presentación va a tener dificultades y se producirían allí las distocias de canal, ¿verdad? El otro está equidistante, es decir, a mitad de distancia, no está ni muy próximo al promontorio ni muy próximo a la sínfisis púbica. Entonces estamos, ¿no? O sea, sirven como ejes para cerciorarse que el feto está en el diámetro indicado, en el diámetro transverso indicado. No se te Todo lo entiende, hacemos pero... mediante el tacto. Todo lo hacemos mediante el tacto. Y ya al final vamos a hacer una evaluación conjunta entre esto y las dimensiones del feto. ¿Ya? Cuando la presentación está por acá arriba, está en una presentación probablemente insinuada en el estrecho superior, es decir, todavía no ha encajado. ¿Ya? Diámetros del estrecho superior, ya los habíamos descrito todos, sino que yo se los traigo acá en conjunto, ¿verdad? Diámetros anterior-posteriores, conjugado anatómico, conjugado obstétrico, conjugado diagonal, ¿verdad? Conjugado anatómico, obstétrico y diagonal, con las dimensiones que habíamos dado, los diámetros transversos, con las dimensiones, los diámetros oblicuos con sus dimensiones, ¿verdad? Es decir, es un resumen de lo que ya habíamos indicado. Nos vamos al estrecho medio o excavación de la pelvis. Entonces, el estrecho medio o excavación corresponde al sitio donde el canal se incurva hacia adelante.
recordemos que dijimos nosotros hace un momento cuando describíamos al canal del parto. Decíamos que tenía una forma acodada y que ese codo formaba un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí, dice el estrecho medio o excavación de la pelvis. Generalmente esa excavación de la pelvis es bastante amplia, mide 12.5 por 12.5 centímetros, lo que está significando que muy pocas veces pueden ocurrir distocias a ese nivel, salvo que existiese alguna deformación a nivel del sacro. Allí se reduce la excavación. Caso contrario, no. Caso contrario, esta es muy amplia, ¿verdad? Bien. Diámetro anteroposterior del estrecho medio. Diámetro misacro subpúbico. Aquí vemos misacro, es decir, mitad del sacro hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. Misacro, mitad del sacro hasta el borde inferior de la sínfisis púbica, ¿verdad? Entonces, este diámetro también es importante. Bien. Diámetro transverso del estrecho medio. Diámetro biciático. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estos cachitos que se ven, estas puntas que se ven aquí? Espinas ciáticas. Las espinas ciáticas, ¿verdad? En una pelvis normal, esas espinas ciáticas no deben de ser tan prominentes, tienen que ser romas, es decir, poco palpables. Si fuesen prominentes, que fuesen bien marcadas, estas reducen ¿a quién? Al diámetro biciático. Y recordemos que cuando la presentación se palpa a este nivel, se dice pues que está encajada en la pelvis. Entonces, este diámetro biciático tiene una dimensión promedio de 10.5 para unos, para otros 11 centímetros. Nos manejamos siempre nosotros con las mínimas dimensiones, ¿verdad? Que es lo que se requiere como para poder realizar un diagnóstico, un pronóstico en lo que al parto se refiere. Entonces, diámetros transversos del estrecho medio. Está ahí. Y el estrecho inferior, constituido por la sínfisis pubiana, rama descendente del pubis, rama ascendente del isquio, tuberosidad isquiática, ligamento sacrociático y coxis. Prácticamente esta es la salida de la pelvis, ¿verdad? Esta es la salida de la pelvis. Esto. ¿Sí? La salida de la pelvis. Bien. Entonces decíamos, ¿cómo yo voy a determinar las dimensiones de los diámetros de la pelvis menor? Obviamente que no voy a poder medirlos, ¿verdad? El único diámetro, decíamos, que yo puedo medir es el conjugado diagonal, el resto no, pero yo debo de tener mis dedos. Siempre yo digo, hay que palpar pensando, y palpar y pensar palpando. Hay que tactar pensando y pensar tactando. Entonces, yo introduzco mis dedos, puedo reconocer las características de los segmentos que hemos mencionado. O sea, si yo palpo promontorio, significa que el estrecho superior en relación con los diámetros anteroposteriores está disminuido. Si yo palpo espinas ciáticas, que son muy palpables las espinas ciáticas porque están muy marcadas, muy pronunciadas, diré que hay disminución o reducción del diámetro biciático que se encuentra en el estrecho medio inferior de la pelvis, ¿verdad? Pero decíamos que mediante la pelvimetría interna o pelvimetría digital, yo puedo medir este diámetro que se llama conjugado diagonal. Y en efecto, ¿qué están utilizando aquí?
¿Qué están utilizando para determinar esa dimensión? Los dedos. ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Cinta métrica. Una cinta métrica, efectivamente. Entonces yo trato de introducir mis dedos. Yo introduzco mis dedos así, ¿verdad? Hasta donde más llegue, porque acá arriba está... Primero sé que mide el dedo y ahí es que se lo mide. Espera. Acá arriba está el arco púbico, ¿verdad? Sí, ¿no? Con lo inferior de la sínfisis de pubis, yo introduzco mis dedos hasta donde lleguen mis dedos y luego los retiro. En el momento, puedo pedir hasta donde lleguen mis dedos y marco aquí con un marcador hasta donde llegó mi dedo, los retiro y los coloco ¿a dónde? Sobre la cinta métrica para ver cuánto midió eso. Entonces es una forma indirecta para yo poder determinar la dimensión del conjugado diagonal. Estamos aquí analizando todos los elementos que desde el punto de vista clínico me van a llevar a un diagnóstico, por eso se llama clínico. Porque para mí sería fácil coger y enviar o derivar a la paciente a tomarse una radiografía que no está indicada durante el embarazo, no está indicada, está contraindicada, a pesar de que insistan en que solamente en una radiografía de esta naturaleza son tres RATs los que consumen y que no van a provocar ninguna alteración. Pero yo no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que teniendo un familiar que esté embarazada me le envíen a tomar una radiografía. Entonces, si no nos agrada eso para nosotros o para nuestros familiares, obviamente para la paciente peor. Entonces, una pelvimetría interna bien realizada es suficiente para que usted pueda establecer si ese trabajo de parto va a producirse de manera adecuada por el canal y la vía normal. ¿Sí? Estamos. Entonces, fíjese cómo ellos introduce el dedo tratando de tactar o de llegar hasta el promontorio. En este caso no ha llegado, ¿verdad? Vemos aquí que el dedo llega justamente hasta acá, pero sigue la dirección. Marcan aquí hasta dónde llegó y luego lo miden en la cinta métrica o en la regla o lo que tenga a la mano para poder determinar cuánto midió eso. Entonces, esa es la forma correcta de realizar la pelvimetría interna. Luego tenemos acá la pelvimetría externa, como su nombre lo dice, pelvimetría externa. Sirve para medir los diámetros de la pelvis mayor. Dirán ustedes, pero si la pelvis mayor, usted indicó que no tiene mayor importancia porque allí el feto no realiza ningún movimiento, sino que solo sirve de sostén o de sustento para la parte superior del cuerpo. Pero en cambio, hay un diámetro aquí en la pelvis mayor o falsa que nos interesa determinarlo, y es este, ¿verdad? Este anteroposterior, ¿sí? Que se llama conjugado externo o de Baudelot. Decía, tiene importancia ese conjugado externo o de Baudelot porque también de manera indirecta me va a permitir a mí determinar la dimensión del conjugado obstétrico. ¿Sí? Esa es la importancia que desde el punto de vista obstétrico tiene la dimensión del conjugado externo o de Baudelot. Decía, porque indirectamente me va a permitir a mí determinar la dimensión del conjugado. ¿Cuál era? ¿De qué conjugado? Obstétrico. Del conjugado obstétrico, ¿verdad que sí? Perfecto, entonces. Bien. A esa dimensión, normalmente este diámetro que se llama conjugado externo o de Baudelot mide 20 centímetros. ¿Sí? La norma
normativa dice que a esa dimensión yo le resto 9 a 9.5 centímetros. ¿Verdad? Resultado de aquello, lo que resulta de esa resta, equivale a la dimensión que hipotéticamente tendría el conjugado obstétrico. Por eso indirectamente. Entonces, hay dos formas, fíjense ustedes, de poder determinar o de poder establecer la dimensión de ese conjugado obstétrico. Uno, restándole ¿a quién? Al conjugado. Al conjugado diagonal, ¿verdad? Decíamos, le resto 2 centímetros y tengo la dimensión aproximada, o me da por lo menos un indicador. Y la segunda forma, ¿cuál era? Al conjugado externo. Al conjugado obstétrico se Al le resta conjugado 9 a externo. 9.5. Y ahí queda el conjugado. Le resto de 9 a 9.5 centímetros, ¿verdad? Dependiendo obviamente de la contextura de la paciente. ¿Sí? De acuerdo a eso, yo determino si le resto 9 o 9.5 centímetros y obtengo indirectamente la dimensión de ese diámetro que se llama conjugado obstétrico, ¿verdad? Bien. Entonces aquí tenemos diámetro bicrestal, biespinoso, vitrocanterio, ¿verdad? El vitrocanterio es más amplio. Vitrocanterio de la madre mide 32 centímetros aproximadamente. Entonces, estos diámetros van aumentando de 4 en 4, ¿verdad? El vitrocanterio 32, biespinoso 24, bicrestal 28 y Baudelot o conjugado externo mide 20 centímetros. ¿Con qué se determina esta dimensión? Con este aparatito que ya ni existe. Hay por allí algunos centros que todavía los conservan. Este es el pelvímetro, pero es importante. Si usted no tiene pelvímetro, por lo menos esta dimensión de este Baudelot, que va de borde superior de la sínfisis púbica, y para eso la paciente tiene que ponerse de lado, como la vemos aquí, ¿verdad? Borde superior de la sínfisis púbica hasta la, ¿cómo se llama esto? La quinta lumbar, ¿verdad? Entonces, allí mido y obtengo esa dimensión. Bien. Otra forma de tener una idea, de la configuración pélvica es esto. Que se llama, ¿qué cosa? El rombo de El Micheli. rombo o cuadrilátero de Micheli, ¿verdad? Entonces, constituido, dice, es la cara posterior, sería la cara posterior del sacro esto, ¿no? En la imagen del sacro, en la cara posterior. Aquí se forman unas depresiones, se forman unos hoyuelos, y si yo esos hoyuelos los uno, voy a obtener una figura geométrica, que puede ser uniforme o puede tener ciertas alteraciones, ¿verdad? Ciertas variabilidades. Dependiendo de la forma que tenga ese cuadrilátero, esa figura que estoy formando tras la unión de esos puntos, allí se puede utilizar un marcador y uno esos puntos y visualizo esa figura geométrica. O sea, indirectamente esto ya me está indicando cómo está configurada esa pelvis. Si yo tengo que se forma esta figura así que donde casi que todos los lados son uniformes, son iguales, la pelvis es una pelvis simétrica, ¿verdad? Guarda simetría en toda su estructura. Pero si yo tuviera que esto de aquí solamente se forma acá, o viceversa, esto hasta aquí nomás, una pelvis que podríamos llamarla una pelvis plana, una pelvis raquítica, ¿sí? Una pelvis mal constituida. Obviamente allí las dimensiones de los distintos diámetros van a estar reducidos, ¿ya? Entonces, bien, esto es importante asociarlo, inclusive hasta con la estatura misma de la paciente, la forma que ella adopta para caminar, entre otros, ¿no?
y nos vamos dando cuenta nosotros de la estatura de la paciente en el momento en que ella ingresa. Entonces aquí decía, el rombo de Michelis me permite a mí evaluar la simetría de la pelvis, ¿verdad? Comparando entre sí los triángulos que forman el rombo. Eso está acá atrás, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que les decía. Aquí está simétrico, acá algo, qué sé yo. La parte superior está más reducida en relación con la parte inferior. Acá la vemos que el cuadrilátero tiene una forma distorsionada, no tiene todas sus estructuras o sus partes bien constituidas y mucho menos acá. Entonces, decía, esto de aquí a mí me permite ya ir pensando que esa paciente o tiene, ¿qué cosa? Una pelvis ginecoide, antropoide, androide o platipeloide. Platipeloide o plana. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante. Y fíjese usted cómo clínicamente yo puedo ir avisorando estas características de la pelvis sin tener que recurrir a la radiopelvimetría o a la radiografía o a otros métodos o a otros medios, ¿verdad? Entonces, bien, la pelvis ginecoide, considerada también como pelvis femenina o pelvis ginecológica, que la encontramos en un 40-50% de las mujeres. Tiene la entrada que es redondeada, las paredes son rectas y existe una concavidad sacra que es bastante adecuada, bien amplia. ¿Sí? La pelvis antropoide, en un 20% de las mujeres, la entrada es ovoide, es larga, estrecha, las paredes son rectas, están acá, ¿verdad? Paredes rectas, como vemos acá. ¿Qué más? El sacro es largo, el sacro es bien largo y estrecho. La pelvis androide en un 30%, la entrada tiene la forma de un corazón y esta es la androide. Androide, entrada de un corazón y el diámetro sagital posterior es muy corto. La pelvis platipeloide o plana, la entrada es plana obviamente, la encontramos en un 2.5% de las mujeres, es ovoide y con el diámetro posterior es acortado. Entonces dirán ustedes, bueno, este tipo de pelvis fue descrito por un señor Caldwell y Molloy. Son los 4 tipos ginecológicos o los 4 tipos de pelvis pura. Los 4 tipos de pelvis pura. Pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Decíamos, fueron descritas por Caldwell y Molloy. Oxetris, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que Flores tuvo un problema con el internet, con la computadora, y se le reinició y salió de sala y está en sala esperando. Eso molesta, la verdad que sí, Dios mío. No sé cuándo van a resolver esa situación, porque ya les van a poner un parón. Hasta aquí ingresas, hasta aquí ingresas. Bien. Entonces, hasta me salí de contexto. Entonces decía, ¿cuál sería el interés o cuál sería la importancia que desde el punto de vista obstétrico tendría para nosotros, ¿no? Recordar, y más que recordar, identificar estos tipos de pelvis que existen, que decíamos, son 4 los tipos de pelvis pura, y utilizo este término pura, ¿por qué? Porque puede haber una combinación de esta con esta, de esta con esta, y ya ellas no son pelvis puras, ¿verdad? Los 4 tipos de pelvis pura fueron descritos, insisto, por Caldwell y Molloy, y son ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Correcto. Pero ¿cuál sería la importancia que desde el punto de vista clínico obstétrico tendría esta clasificación de la pelvis o estos tipos de pelvis? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O no tendría importancia? Yo creo que para identificar de una manera correcta, ejemplo, si ven que la pelvis
o sea, si no está adecuada como para un parto normal, así no, digo yo. La pelvis ginecoide obviamente es la más favorable, ¿verdad? Para un parto normal. La pelvis platipeloide obviamente que no es la adecuada, porque las estructuras, pues, como el mismo nombre lo dice, platipeloide, la parte superior es muy reducida, pero es bien amplia. ¿A dónde? Es amplia en este sentido transversal, ¿verdad? Es amplia en sentido transversal. Entonces, esta forma de la pelvis también define, ¿qué cosa? La variedad de posición de la presentación fetal. En una pelvis ginecoide, por ejemplo, lo que va a predominar allí serían las variedades de posición anterior, ¿verdad? En una pelvis plana o platipeloide habrá predominio de las variedades de posición transversa. Entonces, esa es la importancia, ese es el interés que desde el punto de vista clínico tienen estas. Cuando hablamos de la pelvis antropoide, que decimos el sacro es largo y estrecho, eso favorece a las variedades posteriores. Entonces, fíjese usted, la forma de la pelvis describe o define la variedad de posición de la presentación fetal. ¿Cuán importante que es esto? Irlo asociando así y no estudiarlo de una forma, cuando lo estudiamos en anatomía, como que es medio árido, ¿no? ¿O no? Facilito. Bien, son las 11:13. Tomemos un receso de 5 minutos o de 7. Nos estamos enlazando a las 11:20. No enlazando, no nos vayamos, solamente desactivemos cámara y desactivemos micrófono. Sí. No nos salgamos porque después es difícil y no vamos a tener el enlace. Solamente desactivemos micrófono. Una cosita. ¿Sí podía subir la clase de ayer? Claro que sí. Sí, es porque no he subido ni una clase y bueno, yo sé grabar todas las clases, pero la clase de ayer accidentalmente se me borró. Y las diapositivas. Sí, porque no están las diapositivas, ¿no? nada, y eso de estar tomando apuntes, que a veces pasa muy rápido las diapositivas y no logramos coger mucho apunte. Mire, como en otros paralelos me dicen que no, que está bien, que no se las pasa muy rápido, que está bien todo. O sea, es que hay ciertas diapositivas que tienen bastante texto. Sí, y esas diapositivas no están ahí en la plataforma. Sí están. Yo no las he Las de ayer no las encontré yo porque quería repasar y no las vi. Yo creo que las subí anoche, me parece. Porque recuerden que ayer hicimos enlace por otra plataforma, ¿verdad? Que no estaba enlazada con el Moodle. Entonces yo las subí anoche. Allí las van a encontrar para que hagan revisión. Estamos, pero ya se nos está pasando el tiempo, porque decía que estábamos en qué hora. Son las 11:14. 11:14. 11:20 nos enlazamos, ya son las 11:15, ya nos quedan solo 5 minutos. Ya, pero no se salgan. Retornamos, son las 11:20. Buenas, Beatriz. Buenas. Bueno, estamos aquí de retorno. Entonces estábamos analizando esto, ¿verdad? Que se llama, ¿cómo se llama esto? Rombo de Michaelis. El rombo de Michaelis, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado este rombo de Michaelis? ¿Dónde está ubicado? Es imaginario, ¿verdad? Está en la parte postero inferior del dorso.
como lo vemos acá, ¿verdad? Y son hendiduras, 4 hendiduras que corresponden a, o llamadas fosetas, que en el momento en que usted decide unirlas va a obtener una figura geométrica, es decir, un cuadrilátero de forma romboidal, por eso es que se llama tal, por eso se llama rombo. Pero en algunas ocasiones, dependiendo de la configuración interna de la pelvis, este rombo va a tener distintas formas, ¿verdad? Perfecto. Entonces decíamos que para nosotros era importante esto, porque esto me va a definir la variedad de posición de la presentación. De forma que en este tipo de pelvis, que es la pelvis ginecoide, las variedades de posición que con mayor frecuencia se van a observar, ¿cuáles serían? Las variedades de posición anteriores, ¿verdad? Habíamos dicho las variedades de posición anteriores. En esta de acá, que se llama pelvis androide, en la pelvis androide, donde la entrada es de una forma de corazón, ¿sí? Las variedades de posición que con mayor frecuencia vamos nosotros a distinguir o a diagnosticar son las variedades de posición posteriores y las variedades de posición transversas. En las llamadas pelvis antropoide, que es un ovoide en sentido antero-posterior, esto de acá, las variedades de posición que con mayor frecuencia vamos a encontrar obviamente serán las variedades posteriores. Y finalmente en esto de acá que se llama pelvis platipeloide, donde la entrada, como vemos acá, es plana, la entrada a la pelvis, al estrecho superior es plano, las variedades de posición que van a predominar obviamente serán las variedades de posición transversa, es decir, donde mayor amplitud tengan los diámetros de la presentación fetal, en este caso pues de la cabeza del feto en sí. Entonces eso es muy importante. Lastimosamente que la vía más directa para poder determinar esto es la radiografía pélvica, ¿verdad? Pero, como les dije hace un momento, con una pelvimetría interna realizada con nuestros dedos y bien realizada, es posible poder reconocer las características de la pelvis. Observando este cuadrilátero, yo ya tengo una idea también de cómo está configurada internamente esa pelvis. Vamos a pasar a otro punto. ¿Qué es eso? Ya los habíamos definido, ¿no? Pero ahora que estamos hablando aquí de la pelvis, es importante poder recordarlos. Habíamos dicho los planos de Hodge. Los planos de Hodge, ¿qué son? Conjunto de coordenadas obstétricas imaginarias, ¿verdad? Porque esto no está trazado en la pelvis, sino que yo imaginariamente sé y voy y ubico y localizo, que permiten localizar a qué nivel en relación con la pelvis se encuentra la presentación. Los planos de Hodge son un conjunto de coordenadas obstétricas que me van a permitir localizar a qué nivel en relación con la pelvis se encuentra la presentación fetal, ¿verdad? Entonces, bien, esos planos de Hodge, decíamos, son 4, ¿verdad? 4, vamos a irnos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, vamos. Si la presentación fetal, por ejemplo, llega acá, está a este nivel, no llega ni siquiera al primer plano, ¿verdad? ¿Qué significa? Que cuando yo voy a practicar el tacto, la puedo desplazar fácilmente hacia arriba. Allí digo que la presentación o la altura de presentación es móvil. Es móvil, correcto, es móvil.
Continuando con el descenso, y yo tacto que el plano máximo de esa presentación fetal la tacto entre el borde superior de la sínfisis púbica y el promontorio, ¿sí? Diré que la presentación está insinuada. ¿Insinuada dónde? En el estrecho superior de la pelvis. Recordemos que hace un momento describíamos diámetros anteroposteriores del estrecho superior, ¿verdad? Entonces está insinuada en el estrecho superior de la pelvis. Cuando la presentación está en primer plano de Hodge, está insinuada en el estrecho superior de la pelvis. Continúa el descenso de la presentación de manera progresiva. Yo evalúo a esa paciente y encuentro que esa presentación ya descendió y más o menos se ubica entre el borde inferior de la sínfisis púbica y la articulación de la primera con la segunda vértebra sacra, ¿verdad? O segunda y tercera sacra, más o menos a ese nivel. Diré que la presentación está fija en el estrecho superior de la pelvis, todavía está en el estrecho superior, ¿verdad? Está fija. ¿Fija por qué? Porque por mucho que yo trate de desplazarla, es imposible. Es decir, ya está allí, ya llegó a esa parte. Continúa el proceso del parto, la presentación sigue descendiendo y se ubica acá. Encajada. La palpo aquí, a nivel de las espinas ciáticas, ¿verdad? Cuando la palpo a nivel de las espinas ciáticas, la presentación está encajada, ¿verdad? Está encajada, es decir, ya atravesó el estrecho superior de la pelvis, está encajada. Continúa el proceso, presentación sigue descendiendo, y en un momento determinado yo la tacto acá, en dirección al coxis, ¿verdad? En dirección al coxis. Diré entonces que la presentación está profundamente encajada. Profundamente encajada, ¿verdad? En conclusión, entonces, Elian, que no lo he visto hoy día, Elian Zurita. Aquí estoy, dígame, es que tengo... Dígame. ¿Cuántas clases de altura de presentación existen? Alturas de presentación tenemos 5. ¿Cuáles son? La que dijo primerita, que es la que se encuentra cuando se puede desplazar. Bueno, dígame los nombres, no me las describa. La que es móvil, la que es insinuada, la que es fija, la encajada y la profundamente encajada. Correctísimo. Estamos entonces. Bien. Otro aspecto que hay que considerar en relación con el canal del parto es el llamado eje pelviano. ¿Verdad? Eje pelviano, como vemos aquí, el eje pélvico, también llamado por los anatomistas curva de Carus, ¿sí? O eje pelviano, que es la unión de ejes de los múltiples planos existentes, ¿verdad? La unión de los múltiples planos existentes entre el estrecho superior y el inferior. Y esta parte es la que el feto, todo esto, es la que el feto debe de respetar o debe de salvar dentro de su mecanismo del parto. Eje pelviano es el recorrido que realiza el feto, ¿no? Una línea curva que une el centro de varios planos y corresponde esa línea curva a la curvatura del sacro, esto, ¿no? ¿Sí? Curvatura del sacro. Correcto. ¿Y qué más tenemos por acá en relación con el canal del parto? Aquí está, visto de otra forma, ¿ves? Visto de otra forma. ¿Sí? El feto tiene que recorrer y el feto viene así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que va a realizar aquí en esta posición, tiene que realizar obligadamente un movimiento. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos del mecanismo del parto, no podemos anticipar ya que lo tenemos aquí.
Ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar. El feto en el trabajo de parto, decimos, es considerado como un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Un cuerpo cilíndrico que ha adoptado una actitud que era flexionada, está totalmente flexionado, ¿verdad? Y al tratar de descender, tiene que salvar este codo, este canal del canal, que decíamos es un eje curvo. Entonces, aquí es donde se aplica una teoría física descrita por el señor Selheim, tal cual lo pronuncio. Selheim, que dijo, si un móvil cilíndrico y de flexibilidad variable, se está refiriendo él al feto, ¿verdad? Si un móvil cilíndrico o un cuerpo cilíndrico, como es el feto, de flexibilidad variable, porque decíamos, él flexiona o deflexiona la cabeza, flexiona, deflexiona, ¿verdad? Flexiona, deflexiona los hombros. Entonces, flexibilidad variable, se ve obligado a atravesar un canal también cilíndrico, pero de eje curvo, ¿sí? De eje curvo como esto. ¿Qué hará? Utilizará sus puntos de fácil flexión, ¿sí? Para salvar o atravesar el codo del conducto en el punto donde ese eje cambia de dirección. Es decir, aquí se va a flexionar o va a flexionar la presentación. Entonces hagámonos a la idea, esto no viene así porque se quedaría atrapado, ¿verdad? Pero si esto se flexiona, si esta cabeza o se flexiona o se deflexiona, entonces puede franquear o puede atravesar este canal curvo. ¿Sí? Entonces, lo veremos mucho mejor cuando estemos analizando el mecanismo del parto. Pero me anticipo para que tengamos una idea de lo que sucede allí. Y que veamos la importancia que tiene para nosotros recordar las dimensiones o las características del canal del parto. Ahora vamos a resumir esto en relación con la valoración clínica de la pelvis, ya como conclusión, ¿verdad? Valoración clínica de la pelvis menor. Entonces, es bastante complicado, bastante complejo realizar la valoración clínica de la pelvis y de cada uno de los segmentos que la conforman, ¿verdad? Veíamos hace un momento que había un diámetro antero-posterior arriba en el estrecho superior que es inaccesible, ¿sí, no? No podíamos llegar a ese diámetro que era el conjugado, ¿cuál era? Anatómico, no podemos tener acceso, ¿verdad? Entonces, pero aunque presente estas limitaciones o estas dificultades, la valoración tiene un gran valor diagnóstico, ¿verdad? Porque me permite a mí identificar los tipos de desproporciones que puedan existir, es decir, la desproporción entre la pelvis y el feto, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación es de que yo debo de realizar una valoración muy exhaustiva de esa pelvis. Entonces, para realizar esa valoración, ¿qué debo de hacer? Yo debo de colocar a la paciente en la mesa ginecológica, en la mesa de exámenes, en la posición llamada ginecológica, ¿sí? Mal llamada ginecológica, porque si nosotros nos vamos a semiología no hay esa posición ginecológica, sino posición de litotomía, que esa es la posición, las posiciones, ¿verdad? Posición de litotomía, paciente en decúbito dorsal, con las piernas flectadas y los pies en abducción. Esa es la posición de litotomía, pero se utiliza acá el término posición ginecológica. Mediante el tacto digital, que quiere decir que voy a utilizar mis dos dedos, ¿verdad?
Entonces, yo recorro las características de los principales segmentos pélvicos. Entonces, esas características o esos principales segmentos pélvicos son, en primer lugar, las paredes laterales. Déjame pasarme por acá, que por aquí teníamos una... En primer lugar, decíamos las paredes laterales. Esto, ¿no? ¿Sí? Paredes laterales. Con mis dedos yo recorro a ambos lados, paredes laterales. Entonces, las paredes laterales en una pelvis normalmente constituida tienen que ser o deben de ser paralelas y convergentes, como vemos acá. Son paralelas y convergentes, ¿sí? ¿Qué más recorro? Las espinas ciáticas. ¿Sí? Las espinas ciáticas en una pelvis normalmente constituida son ¿cómo? Son romas, ¿verdad? Son romas, ¿sí? Son agudas o romas, pero en una pelvis que tiene por allí algún defecto, estas espinas ciáticas pueden ser prominentes. Y decía hace un momento que si esas espinas ciáticas son muy prominentes, me reduce ¿qué diámetro? Imagínese usted que estas espinas llegasen hasta acá. El útil. ¿Qué diámetro me reduce? No, estoy por acá en el segmento. El diámetro bisiático, ¿verdad? El diámetro bisiático, decíamos, es la distancia que media de una espina ciática a la otra, que mide 10.5 centímetros a 11, por allí dicen algunos. Perfecto. Entonces, mido eso. Con mis dedos recorro. Si esto es bien prominente, que yo las tacto como unas puntas allí, tácitamente deduzco que hay reducción del diámetro bisiático, es decir, hay reducción del estrecho medio de la pelvis. Bien, el coxis. ¿Qué determino? Si el coxis es fijo o el coxis es flexible. Normalmente el coxis es flexible, ¿verdad? Es flexible porque es aquí donde se va a producir, ¿qué cosa? El desplazamiento del coxis para ampliar esta parte del segmento pélvico. Pero si hubiese un coxis fijo, anquilosado, artrosado, va a ser muy difícil que ese coxis se desplace hacia atrás. Entonces, yo tengo que reconocer esas dos características. Si es flexible, enhorabuena, pero si es rígido, si es artrósico, si está anquilosado, obviamente van a haber dificultades porque no se va a producir la retropulsión del coxis. El sacro. El sacro, tengo que verificar si es cóncavo. Decíamos, hay una concavidad del sacro aproximadamente entre la tercera y cuarta vértebra sacra, que es la que me describe la curvatura del canal. Entonces tengo que reconocer si ese sacro es cóncavo, es recto o está inclinado hacia adelante. Pregunto, si el sacro está inclinado hacia adelante, ¿a quién le está quitando espacio? Sacro inclinado hacia adelante, ¿a quién le está quitando espacio? Al estrecho medio. Al estrecho medio. ¿Qué parte del estrecho medio? Hay una zona allí que decíamos casi nunca sucede en distosia porque es bien amplia, tiene 12.5 por 12.5. El superior, ¿no? Era la excavación, ¿verdad? Entonces la excavación le está restando espacio a la excavación, efectivamente, ¿verdad? Exacto. Acá arriba, ¿qué era que quedaba? Por acá arriba. El promontorio. Entonces, el promontorio yo tengo que destacar si es palpable o no es palpable.
si yo no palpo promontorio, ¿qué está significando? Si no lo palpo. Está correcto. O sea, para que vaya el parto bien. No. Se trata de una pelvis que normal. tiene conservada su amplitud, ¿verdad? Que el estrecho superior de la pelvis está bien constituido. Pero si yo palpo promontorio, ¿qué está significando? No es una pelvis alta para un parto normal. Hay reducción del estrecho de los diámetros, el estrecho superior de la pelvis, porque recordemos esos diámetros antero-posteriores, ¿verdad? Yo quiero que quede bien fijo esto. En el momento que yo realice una evaluación, un examen, algo así, que vaya expresamente ligado a esto, lo relacionemos ya con la parte obstétrica, la parte clínica obstétrica. Si yo palpo promontorio, significa que hay reducción de los diámetros antero-posteriores del estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Reducción de los diámetros antero-posteriores del estrecho superior de la pelvis. Y me queda esta última parte, que ya es la salida del feto, ¿sí? Que se llama ¿cómo? La arcada púbica. Arcada púbica, que más o menos tiene una forma triangular, ¿verdad? Más o menos tiene, en algunas mujeres es más marcado este triángulo. Tiene como base a quién? Las tuberosidades isquiáticas y como vértice la sínfisis púbica. Inferior del pubis. ¿Sí? Como base las tuberosidades isquiáticas y como vértice la sínfisis del pubis. Entonces, lo que tratamos acá nosotros de evaluar o de valorar, que eso sí es bastante fácil, es las características que tiene esta arcada púbica, ¿verdad? Puede ser curva y muy amplia, ¿sí? Con un diámetro bituberoso, diámetro bituberoso de 10.5 centímetros a 11. Si la dimensión de este bituberoso es esa, 10.5 a 11 centímetros, esta arcada púbica es amplia. Pero también a mí me dicen que en algunas ocasiones esto de aquí está bien reducido, ¿sí? Es puntiagudo, muy angosto y suele tener una dimensión menor a 9.5 centímetros. Entonces allí se me está reduciendo. ¿Qué cosa se ha reducido allí? La última vía de salida es el estrecho inferior, ¿verdad? Diámetros transversales del estrecho inferior. Hay quienes consideran esta altura también, ¿verdad? Normalmente se dice que la altura es de 7 a 7.5 centímetros. Pero interesante esta parte amplia que nosotros visualizamos aquí, en lo que es la arcada púbica, que decíamos es el último tramo que recorre el feto para su salida. Entonces hemos hecho un recorrido de este segundo elemento del parto y de acuerdo al sílabo creo que estamos bien. Ahora, dentro de esta evaluación clínica de la pelvis, yo puedo encontrar o puedo detectar algunos hallazgos clínicos que me sugieren que hay desproporción cefalopélvica. Entonces, decía que la pelvimetría clínica o pelvimetría digital, a mí bien realizada, eso sí, me va a permitir oportunamente detectar la desproporción cefalopélvica, ¿verdad? Entonces, entre los hallazgos principales, que ya los habíamos citado, y que sugieren que hay este tipo de anomalía, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Ahorita hice un resumen, pero quiero que me vayan indicando. ¿Cuál pudiera ser? Vamos. Yo realicé ya todo el recorrido, fui dando dimensiones, ¿verdad? Utilizando este gráfico, fui dando dimensiones.
Entonces digo, ahora yo quiero hacer un reconocimiento, quiero estar segura de si existe o no existe una desproporción cefalopélvica, ¿verdad?